Bienvenidas, mentes curiosas. Durante siglos, gran parte de la humanidad ha creído que el viaje de Odiseo era un simple cuento de hadas, una fantasía tejida por un poeta ciego para entretener a los reyes en sus banquetes. Pero ¿sabíais que arqueólogos, navegantes y exploradores han arriesgado sus vidas y sus fortunas surcando el Mediterráneo para demostrar que los lugares que aparecen en la Odisea se corresponden con coordenadas geográficas reales de nuestro planeta? Si os pedimos que penséis en la Odisea, seguro que se os vienen a la cabeza muchas imágenes. El astuto Odiseo, Ulises para los romanos, engañando al cíclope y dejándolo ciego, las sirenas intentando hechizar con sus voces a los incautos marineros, la hechicera Circe transformando en cerdos a un grupo de hombres, y la fiel Penélope tejiendo y deshaciendo un sudario para su suegro, Laertes, en la lejana Ítaca. A simple vista todo ello suena a pura mitología, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los lugares donde se desarrolla la acción? ¿Podemos encontrarlos en la vida real o también fueron fruto de la imaginación de Homero? ¿Es posible que podamos saber dónde estaba Ítaca, el hogar de Odiseo? ¿En qué costas se encontró el héroe griego con las sirenas? ¿Dónde se halla la isla donde la hermosa y solitaria ninfa Calipso lo retuvo durante 7 años? ¿Sabíais que algunos expertos aseguran que es una isla cuya soberanía se disputan en la actualidad España y Marruecos? Ya os hablamos en otro vídeo acerca de la cuestión homérica, el debate literario y filológico que gira en torno a la identidad de Homero y si fue realmente él un solo autor quien escribió la Odisea y la Ilíada. Hoy, como os hemos adelantado, nos vamos a centrar en otro debate, acerca de la veracidad geográfica de la Odisea. ¿Existen los escenarios que aparecen en la epopeya griega? No es una cuestión que haya surgido en el siglo XXI. El debate tiene sus raíces en la mismísima antigüedad clásica. Ya en el siglo III a.C., el geógrafo, matemático y bibliotecario de Alejandría, Eratóstenes, adoptó una postura muy escéptica al respecto. Con gran ironía, afirmó que solo se encontraría la ruta de los viajes de Odiseo el día en que se localizara al zapatero que cosió el saco de cuero que el señor de los vientos, Eolo, entregó a Odiseo como regalo en la Odisea. Para Eratóstenes, Homero era un brillante artista del entretenimiento, no un cartógrafo ni un educador. En el extremo opuesto, historiadores y geógrafos griegos posteriores de la talla de Polibio y Estrabón defendieron que los mitos homéricos se basaban en una geografía real y tangible, y llegaron a identificar lugares que se citan en el poema con sitios reales como el estrecho de Mesina en aguas italianas o la isla de Yerba en Túnez. Esta corriente, conocida como ebemerismo, sostiene que los mitos no son más que el recuerdo distorsionado, magnificado y poetizado de eventos y lugares históricos reales, que los dioses de la mitología no son seres sobrenaturales, sino personajes históricos, reyes o héroes de carne y hueso, que fueron exagerados por la tradición y divinizados a lo largo del tiempo por sus grandes hazañas. Así, por ejemplo, aplicado a Aquiles, el ebemerismo sugiere que existió de verdad un guerrero que destacó sobremanera durante la época de la guerra de Troya. En la era moderna, como veremos en este vídeo, la investigación documental y arqueológica ha retomado el debate de si las localizaciones de la Ilíada y la Odisea son reales. ¿Desde dónde creéis que partirá nuestro viaje de hoy, mentes curiosas? No podía ser de otra manera. Desde las ruinas de Troya, también conocida como Ilión debido a que la fundó el rey Ilio. Allí inicia su largo periplo de regreso Odiseo, cuyos viajes se relatan a partir del canto quinto de la Odisea. En los anteriores se cuenta cómo está la situación en Ítaca durante la ausencia del héroe y el viaje de su hijo Telémaco buscando noticias sobre su padre.
Tras 10 largos años de asedio, engaños y sangre, la inexpugnable ciudad de Troya ha caído gracias a la astucia de Odiseo y su caballo de madera. Las naves griegas, cargadas de un gran botín y esclavos, se preparan para iniciar el ansiado regreso a casa, a Ítaca. ¿Cuál es la ubicación que proponen algunos historiadores para Troya? Durante mucho tiempo, la teoría dominante fue la del explorador y arqueólogo francés Jean-Baptiste Le Chevalier. En 1785, Le Chevalier recorrió la península de la Tróade mientras caminaba con un ejemplar de la Ilíada en las manos, y llegó a la conclusión de que Troya se había ubicado en la aldea de Punarbashi. Se basó para ello en la descripción topográfica de las fuentes de los ríos Escamandro y Simois que Homero describía en sus versos. Esta idea caló hondo y en 1864 el diplomático austriaco Johann Georg von Hahn incluso inició excavaciones en Punarbashi para intentar probar la hipótesis de Le Chevalier. Sin embargo, la historia tenía reservado un interesante giro de guión, porque todo apunta a que en realidad Troya se levantó sobre un emplazamiento cercano a la costa conocido como la colina de Isalik. El diplomático e investigador británico Frank Calvert fue el primero en identificar este montículo con la antigua Troya. A él se unió un alemán, un rico comerciante aficionado a la arqueología llamado Heinrich Schliemann. Juntos, a partir de la década de 1870, hundieron sus palas en Isalik y allí descubrieron no una ciudad, sino un montículo artificial formado por la superposición de hasta 9 ciudades antiguas construidas unas sobre otras. Las evidencias arqueológicas revelaron inmensos muros defensivos y un estrato específico, conocido hoy como el nivel Troya 7A, que presentaba signos de haber sido destruida tras sufrir un violento asedio y un incendio en torno al año 1190 antes de nuestra era, es decir, que coincide con el colapso del final de la Edad del Bronce, periodo al que pertenecen los sucesos narrados en la Ilíada y la Odisea. La flota de 12 naves de Odiseo, con unos 600 hombres bajo su mando, zarpa hacia el oeste desde el estrecho de Dardanelos para dirigirse hacia el norte del mar Egeo. El héroe griego busca aumentar su botín antes de emprender el largo regreso al sur, hacia Ítaca. La primera parada de Odiseo tras abandonar Troya tiene lugar en la costa de Tracia, aliada de los troyanos. Allí el héroe y sus hombres se dedican a la piratería. Saquean una ciudad, matan a los hombres y esclavizan a las mujeres, pero cometen el error de quedarse en la playa bebiendo el vino robado y celebrando. Al amanecer, los refuerzos locales, que son hábiles luchando desde carros de guerra, contraatacan y masacran a 72 griegos. El nombre que le da a este lugar Homero es Ismaro, tierra de los Cícones. ¿Y cuál es la ubicación real que proponen los expertos para esta localización de la Odisea? En esta parada de nuestro periplo existe un consenso que raras veces veremos en este tema. La mayoría de los expertos apuntan a la antigua ciudad de Maroneia, en la región de Tracia, en el noreste de la actual Grecia. La topografía de este lugar coincide con la narración homérica. Se trata de un asentamiento costero flanqueado por las faldas del monte Ismaros. Pero hay una prueba que llama aún más la atención. Maroneia fue conocida durante toda la antigüedad clásica por la calidad y el dulzor de sus vinos. Y en la Odisea, Homero relata que durante este asalto, Odiseo le perdona la vida a un sacerdote de Apolo llamado Marón, que como muestra de agradecimiento le regala 12 ánforas llenas de un vino dulce como la miel, y tan denso y fuerte que debía mezclarse con 20 partes de agua. Será precisamente este vino tracio el arma secreta que Odiseo usará semanas después para embriagar y cegar al cíclope Polifemo.
Por otra parte, tenemos el experimento realizado por el historiador y explorador británico Tim Severin, famoso por recrear los viajes de figuras históricas y legendarias, como los de Marco Polo, Sinbad o Jasón, para demostrar que eran posibles, que eran viables. En 1985, Severin puso a prueba la ruta de Odiseo, navegando a bordo de Argo, la misma galera de 20 remos y 54 pies de eslora que empleó en su expedición anterior. El experimento confirmó que los fuertes vientos del norte y las implacables corrientes a la salida de los Dardanelos empujan de manera casi inevitable a este tipo de naves hacia el oeste, lo que justifica la recalada inicial de Odiseo en Maroneia, el emplazamiento histórico de Ismaro. Aunque, como veréis más adelante, Severin va a ser siempre una nota discordante en este debate geográfico. Frente a la teoría tradicional que sitúa al héroe recorriendo medio Mediterráneo, él sostiene que el periplo fue una navegación de cabotaje, circunscrita al entorno del Jónico y los mares que bañan Grecia. En la Odisea, tras huir despavoridos de Tracia, la flota del ingenioso héroe griego pone rumbo al sur, bordeando la costa griega. Su objetivo es doblar el extremo meridional del Peloponeso, el temido cabo Malea, para virar hacia el noroeste rumbo a Ítaca. Sin embargo, un violento huracán del norte los atrapa justo al doblar el cabo, arrastrándolos a la deriva durante 9 agónicos días hacia alta mar. Finalmente, tocan tierra en una costa pacífica cuyos habitantes ofrecen a la tripulación hambrienta loto, un fruto dulce como la miel. Sin embargo, quien lo prueba pierde en ese mismo instante el deseo de regresar a casa y queda sumido en una total apatía. Odiseo se ve obligado a arrastrar a sus hombres llorando de vuelta a los barcos y tiene que atarlos a los bancos de remo para poder zarpar. El nombre homérico que se le da a este lugar es la tierra de los lotófagos. La teoría tradicional sitúa este territorio que te tienta con el olvido en la isla de Yerba, frente a la costa sur de Túnez, y cuenta con el respaldo del considerado padre de la historia, Heródoto, quien en el siglo V a.C. aseguró que los comedores de loto seguían existiendo en esa región del norte de África y fermentaban una especie de vino con dicho fruto. Tiempo después de Heródoto, historiadores como Polibio y el geógrafo Estrabón mostraron su apoyo a esta teoría de Yerba. Ya en el siglo XX, estudiosos del tema como el helenista, político y geógrafo francés Victor Bérard y el historiador y experto navegante británico Ernest Bradford apoyaron también esta ubicación basándose en el análisis de las corrientes que arrastrarían una embarcación a la deriva hacia el traicionero Golfo de los Pequeños Sirtes, conocido actualmente como el Golfo de Gabés. El narcótico loto suele identificarse aquí con las dagileras locales o con bebidas alcohólicas primitivas. Pero hay expertos que discrepan. Tim Severin argumenta que la física y la meteorología del mar Egeo desmontan la teoría de Túnez. Según su experiencia navegando con su réplica, una galera primitiva intentando mantener su posición desesperadamente contra un viento vendaval del norte, conocido hoy como el viento Meltemi, no se habría desplazado cientos de millas hacia el suroeste hasta alcanzar Túnez. En su lugar, el barco habría sido empujado casi en línea recta hacia el sur geográfico y habría recalado en la región de Cirenaica, en la actual costa oriental de Libia, más cerca de Grecia. También apunta a la costa libia el filólogo clásico neozelandés Louis G. Pocock, que ubicó a los lotófagos en el Golfo de Sidra. Severin añade además que la botánica respalda la costa de Libia como escenario real para la tierra de los lotófagos, porque el misterioso loto era probablemente el fruto del azufaifo,
Sisyphus lotus, un arbusto con espinas típico de zonas áridas y semiáridas mediterráneas, como la región libia, que produce una baya parecida al dátil, perfecta para ser fermentada y crear un brebaje capaz de hacer que unos marineros exhaustos se olviden de sus penurias. Prosigamos con el viaje de Odiseo en la obra de Homero. Tras dejar atrás a los lotófagos, la flota, mientras navega para encontrar provisiones, llega a un archipiélago donde localizan una pequeña isla frondosa repleta de cabras salvajes y que parece ideal para fondear. Homero nos describe una tierra habitada por gigantes de un solo ojo, los cíclopes, que habitan en cavernas y se dedican a pastorear, pero no conocen la agricultura, las asambleas ni las leyes de la hospitalidad. Odiseo pisa tierra firme y se adentra en la cueva de Polifemo, el más fuerte de los cíclopes, donde varios de sus hombres acaban siendo devorados por él. Odiseo, tras emborrachar con el vino tracio de Maroneia al gigante, que es hijo del dios Poseidón, y decirle que su nombre es Nadie, le clava una estaca incandescente en su único ojo y escapa oculto bajo el vientre de unos inmensos carneros. El nombre homérico de este lugar es Isla de los Cíclopes o Isla de las Cabras. Pero, ¿cuál es la ubicación real que se propone para este territorio? Desde los albores de la civilización griega, con autores como el historiador Tucídides y el poeta Eurípides, la tradición situó el hogar de los cíclopes en la isla de Sicilia. La asociación era obvia para los antiguos. Los monstruos de un solo ojo que lanzaban enormes rocas al mar, como las que Polifemo lanza contra la flota de Odiseo mientras está huyendo, eran una representación de la actividad volcánica del monte Etna. Otros expertos como Ernst Bradford y el filólogo inglés Samuel Butler rechazaron la ladera oriental del Etna y situaron la acción en la costa occidental de Sicilia, cerca del actual Marsala o Trapani, argumentando que el islote de Favignana, conocido en la antigüedad como Aegusa, encaja mejor con la descripción homérica de la isla de las cabras al elevarse fértil y protectora justo frente a la costa continental. Victor Bérard, por su parte, situó la isla de Polifemo incluso más al norte, en la zona volcánica de Posilipo, cerca de Nápoles. Tim Severin, una vez más, apunta más cerca de Grecia. Defiende que si Odiseo zarpó desde Libia intentando regresar a su patria, lo lógico habría sido navegar directamente hacia el norte. Al hacer esto, el primer gran pedazo de tierra que habría encontrado bloqueando su camino habría sido la accidentada costa suroeste de la isla de Creta. Severin identifica la cueva del Cíclope en esta escarpada región y sugiere que la actual península de Paleógora, que hoy está unida a Creta, en la Edad del Bronce estaba separada del territorio principal, formando un pequeño islote boscoso, antes de ser soldada al continente por el levantamiento tectónico de sucesivos terremotos. Esta, según Severin, es la auténtica isla de las cabras. Además argumenta a nivel antropológico que los temibles cíclopes podrían ser un oscuro recuerdo folclórico de los remanentes de la civilización minoica, cuya brutalidad fue exagerada por los narradores micénicos posteriores tras el colapso del final de la Edad del Bronce. Continuamos con el viaje de Odiseo. La huida precipitada de la isla de los Cíclopes lleva a los supervivientes hasta otra ínsula, Eolia, el hogar del rey Eolo, que en la Odisea no es un dios, sino un mortal que, eso sí, tiene el poder de administrar los vientos. Homero describe Eolis como una isla flotante, rodeada de un inquebrantable muro de bronce y altísimos acantilados de roca lisa. Eolo los hospeda y al partir regala a Odiseo un saco de cuero de buey herméticamente cerrado, donde ha confinado todos los vientos adversos, tempestuosos, y ha dejado libre solo el viento del oeste para que sople a favor
de las velas griegas. Cuando están a punto de llegar a Ítaca, mientras Odiseo duerme, la tripulación, movida por la envidia y creyendo que el saco está lleno de oro y plata, lo abre. Se desata un huracán que los arrastra de vuelta a Eolia, donde el señor de los vientos, enfurecido, se niega a volver a ayudarlos. ¿Cuál es la ubicación real que se sugiere para esta isla de Eolia? La teoría más aceptada sitúa este lugar en el archipiélago que de hecho hoy lleva su nombre, las Islas Eolias, al norte de la costa siciliana. Dentro del grupo que defiende esta creencia, Victor Bérard propuso en concreto la isla de Stromboli. El volcán Stromboli, en constante y rítmica erupción desde la antigüedad, servía como un inmenso faro natural para los marineros, y su forma cónica empinada que escupe fuego evoca el poder sobre los elementos y unos muros inexpugnables. Samuel Butler y Ellen Bradford discreparon con Bérard y se decantaron por la cercana isla de Ústica. Su argumento era geográfico y práctico. Ústica es una isla idónea para justificar el mes entero de estancia, hospitalidad y descanso que los griegos pasaron alojados allí antes de recibir el saco de los vientos, así como su posterior e infructuoso retorno tras desatarse la tormenta. ¿Cómo explican los expertos que en el poema de Homero se hablara de una isla flotante? Creen que podría ser una metáfora del efecto óptico llamado Fata Morgana, por el que a veces cuando te encuentras en aguas del Mediterráneo, especialmente en zonas cálidas de ese mar Tirreno, puedes divisar embarcaciones a lo lejos e incluso islas que parecen estar flotando sobre el horizonte. Obviamente es un espejismo marino, aunque es un fenómeno que la gente de mar atribuía en el pasado al hada Morgana, de ahí su nombre. Por otro lado, Severin, como ya hemos mencionado, defensor a ultranza de la teoría de que la navegación real se habría desarrollado en el entorno de Grecia y Creta, sitúa Eolia en el pequeño islote deshabitado de Grambousa, anclado en el extremo noroccidental de la costa cretense. El explorador británico explica que esta gran roca está rodeada por escarpados acantilados cortados a pico, que al ser bañados por la luz del atardecer, adquieren un destello rojizo y broncíneo brillante, lo que encaja con los inquebrantables muros de bronce mencionados por Homero. Pero el hallazgo más sorprendente de Severin es etimológico. El nombre griego más antiguo registrado para este islote era Coóricos, una palabra que significa saco o bolsa de cuero, lo que proporciona una conexión simbólica muy curiosa con el saco de los vientos que Eolo entregó a Odiseo. Continuemos con el viaje del hijo de Laertes y su flota. Tras ser devueltos al mar, ya sin la protección de Eolo, reman con desesperación durante 6 días con sus noches de manera ininterrumpida. Finalmente, divisan un puerto natural de gran belleza. Homero lo describe como un recinto marino rodeado por todas partes de altísimos y escarpados acantilados ininterrumpidos, con 2 enormes promontorios rocosos que se cierran en la entrada, dejando apenas un angosto canal para que pasen los barcos. Odiseo, cauteloso por instinto, amarra su nave en unas rocas exteriores fuera del puerto, mientras que el resto de la flota, los otros 11 barcos, se adentran en las tranquilas aguas interiores. El lugar resulta ser la tierra de los lestrigones, una tribu primitiva de gigantes caníbales que terminan atacándolos, lanzándoles peñascos desde lo alto de los acantilados. Así logran destruir las 11 naves que habían atracado en el puerto y se comen a no pocos de los hombres de Odiseo, a los que ensartan como si fueran peces para devorarlos. Solo el barco de Odiseo logra huir de la masacre.
El nombre homérico de la tierra de los Lestrigones es Telepilos de Lamos. ¿Cuál es la ubicación real que los expertos han propuesto para este lugar? Si aceptamos la teoría de un viaje amplio por el Mediterráneo occidental, Earle Bradford y el francés Michel Gall sitúan esta masacre en el famoso estrecho de Bonifacio, en el extremo sur de la isla francesa de Córcega. Se trata de un profundo y sinuoso fiordo natural, flanqueado por inmensas paredes verticales de dura piedra caliza blanca. Parece encajar con el puerto de la obra de Homero. Una vez que una flota de remos se adentra en ese estrecho pasillo sin viento, no hay espacio para maniobrar ni escapatoria posible bajo una lluvia de rocas. Victor Bérard se inclina por una localización casi idéntica. La sitúa un poco más al sur, en las costas escarpadas del norte de Cerdeña. Tim Severin, por su parte, de nuevo es la voz discordante porque asegura aferrarse a la lógica marinera que sería propia de la Edad del Bronce. Él sostiene que un desvío de cientos de kilómetros mar adentro hacia el noroeste hasta alcanzar Córcega carece por completo de sentido logístico direccional para un navegante exhausto que intenta desesperadamente volver al mar Jónico. Así que propone que la tierra de los Lestrigones debe buscarse mucho más cerca del hogar de Odiseo, en concreto en la accidentada costa de la Grecia continental occidental, en las profundas calas del Golfo de Arta o cerca de Mezapos. Se trata de un área con intrincadas y profundas entradas costeras rocosas que en la antigüedad arcaica muy bien podrían haber sido el hogar de belicosas tribus primitivas sumamente hostiles hacia los intrusos navegantes. ¿Hacia dónde nos lleva ahora el periplo de Odiseo? El héroe, apesadumbrado por la pérdida de un gran número de sus hombres y 11 de las naves que conformaban su flota, llega hasta una isla boscosa llamada Ea. Es la morada de Circe, la de las hermosas trenzas, una diosa hechicera hija del dios del sol, el titán Helios. Tras desembarcar, mientras Odiseo y la mayoría de sus hombres permanecen en la playa, un grupo de 22 exploradores liderados por Euríloco llega a un valle donde encuentran un palacio que está rodeado de leones y lobos mansos que, bajo los efectos de la magia de la dueña, Circe, actúan como perritos falderos con los visitantes. La diosa invita a aquellos hombres a un banquete en su palacio, pero una vez allí, vierte en el vino drogas que les borran el recuerdo de su patria y luego los golpea con su varita para transformarlos en enormes cerdos que, sin embargo, conservan sus mentes humanas intactas. Los encierra y todos lloran, pero hay uno que se ha librado de la maldición, Euríloco, que desde el principio ha desconfiado de las intenciones de Circe y no ha querido entrar en su palacio. Es él quien regresa con Odiseo y le informa de que sus compañeros han desaparecido. El héroe griego, decidido a ayudar a sus hombres, se dirige al palacio. De camino le sale al encuentro Hermes, el veloz mensajero de los dioses, quien le regala a Odiseo una hierba sagrada que le permitirá hacerse inmune a los encantamientos de la hechicera. Circe, al darse cuenta de que su magia no afecta al héroe, se rinde ante él. Odiseo logra que libere a su tripulación y les devuelva a su forma humana, y él termina seducido por ella. Conviven juntos durante un año de banquetes y descanso. ¿Cuál podría ser la ubicación real de esta isla de Ea? Desde el inicio de la Magna Grecia, la colonización helena que se produjo en el sur de Italia a partir del siglo VIII a.C., la tradición clásica vinculó el hogar de la temible Circe con el actual monte Circeo, situado en la costa del Lacio, al sur de Roma. Numerosos académicos contemporáneos, liderados por Bérard y Bradford, apoyan esta localización milenaria, a pesar de que existe un aparente error geográfico. Si miras un mapa actual, el monte Circeo no está en una isla, sino que es un escarpado cabo montañoso unido a la península itálica.
Sin embargo, Begard y Bradford, ambos expertos navegantes, han señalado que cuando se navega por el mar Tirreno y se observa el relieve de este monte desde una embarcación a cierta distancia, las llanuras y marismas extremadamente bajas que conectan el promontorio del Circeo con el continente italiano desaparecen por completo bajo la curvatura del horizonte. Esto crea una ilusión óptica natural. Desde el mar, el inmenso bloque del monte Circeo parece emerger como una colosal isla escarpada y boscosa, aislada en medio del océano. La asociación entre aquel territorio y la hechicera Circe fue tan potente en la antigüedad que ya en el siglo VI a.C. los romanos fundaron en sus faldas una colonia llamada precisamente Circei en honor al personaje de la epopeya homérica. Como podéis imaginar, la interpretación helénica de Tim Severin se aleja de esta teoría y sitúa esta parte de la trama en el mar Jónico. Siguiendo sus cálculos de navegación costera, identifica la isla de Paxos, ubicada un poco al norte de Ítaca, como la verdadera y originaria Ea. Volviendo al relato que se nos cuenta en la Odisea, una vez transcurrido un año en Ea, la fiel tripulación de Odiseo le pide que se acuerde de la madre patria porque desean regresar a casa. Y él se deja persuadir. Sin embargo, Circe le advierte que antes de volver a Ítaca deberá realizar un viaje aterrador que ningún mortal ha hecho jamás. Tendrá que navegar hacia los confines geográficos del océano, donde nunca brilla el sol, para invocar a los espíritus de los muertos y consultar el espíritu del adivino ciego Tiresias. Solo él le puede contar cómo podrá regresar a Ítaca al profetizarle los horrores que le aguardarán en su camino a casa. Tras llegar a los confines del océano, Odiseo, siguiendo las instrucciones que le ha dado Circe, cava una fosa y vierte en ella miel, vino, agua, harina blanca y sangre de ovejas sacrificadas. Ese mejunje servirá para que al beberlo los espectros cobren fuerza y puedan hablar con el héroe griego. La primera alma que se le aproxima es la del apesadumbrado Elpenor, el que había sido el miembro más joven de su tripulación. Elpenor había fallecido unos días antes tras caer desde el tejado de la mansión de Circe y vaga en pena porque aún nadie le ha llorado ni le ha enterrado. Odiseo promete hacerlo. A continuación conversa con el espíritu de Tiresias, que era a quien realmente buscaba en aquel reino de los muertos. El adivino le advierte a Odiseo que su camino a casa estará marcado por la ira de Poseidón, en venganza por haber dejado ciego a su hijo, el cíclope Polifemo. Asimismo, Tiresias le advierte de algo esencial. En ninguna circunstancia ni él ni sus hombres deben tocar el ganado sagrado de Helios, el dios Sol, en la isla de Trinacria, so pena de perder a toda su tripulación. Odiseo también se encuentra en los confines del océano con el espíritu de su madre, Anticlea, que ha muerto de tristeza y desesperación por su larga ausencia de Ítaca, y con antiguos compañeros de batalla como Agamenón, el poderoso rey de Micenas y comandante supremo del ejército griego durante la guerra de Troya, o el héroe Aquiles. Agamenón le cuenta cómo fue asesinado a su regreso a casa, traicionado por su propia esposa, Clitemnestra, y el amante de esta, Egisto. Así Odiseo entiende que tras tantos años de ausencia, Ítaca puede ser para él un terreno tan hostil como Troya. Por su parte, Aquiles, el mayor exponente de la gloria heroica, reconoce que una vez muerto, sus glorias pasadas poco importan, y le dice a su camarada: «No intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo. Preferiría con mucho vivir como un labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera pocos recursos para mantenerse, que reinar sobre todos los muertos». Aquiles lo exhorta a priorizar su vida y su hogar sobre la fama, porque la fama no sirve de nada cuando la vida se apaga. El nombre homérico de este lugar en el que se encuentran los espíritus de los muertos es las moradas del Hades, el dios griego del inframundo.
¿Le dan también los expertos a este lúgubre territorio una correspondencia en la vida real? Pues sí. La tradición romana, de la que se hizo eco siglos después el poeta Virgilio en la Eneida, datada en el siglo I a.C., y los estudios cartográficos de Victor Bérard, sitúan la entrada geográfica al inframundo en la región de los Campos Flegreos, concretamente en las orillas del lago Averno, muy cerca de Cumas, en la costa italiana de Campania. El argumento geológico es que se trata de un entorno de caldera volcánica muy activo, plagado de fumarolas que escupen gases sulfurosos tóxicos, fuentes termales hirvientes y cavernas oscuras. El propio lago Averno ocupaba el fondo de un cráter oscuro. Su nombre en griego antiguo significaba Sinaves, debido a la creencia real de que los gases venenosos que emanaban del subsuelo mataban en la antigüedad a cualquier pájaro que osara sobrevolar sus aguas negras. No es de extrañar que los antiguos marineros, al toparse con este infierno humeante, creyeran haber encontrado las mismas puertas geológicas del mundo de los muertos. Samuel Butler propuso una alternativa italiana distinta. Situó el Hades cerca del promontorio de Trapani, en Sicilia. No obstante, existe cierto consenso académico paralelo, resucitado por los pioneros descubrimientos arqueológicos de mediados del siglo XX y apoyado por Tim Severin, que traslada el origen del inframundo homérico a la escarpada región del Epiro, en la Grecia noroccidental continental. En esta geografía discurre el río Aqueronte, conocido en la mitología griega como el río del dolor, que se adentra en gargantas profundas, frías y rodeadas de sombras perpetuas. Las descripciones topográficas que la hechicera Circe da a Odiseo sobre cómo alcanzar el Hades buscando la confluencia de varios ríos infernales en una llanura parecen coincidir con la confluencia real de los ríos en la actual llanura del Aqueronte. De hecho, en la antigüedad se erigió sobre la colina cercana de Éfira un misterioso edificio en forma de laberinto subterráneo. Durante décadas se aseguró que este lugar era el mítico Necromantío, un santuario en el que se rendía culto a los dioses Hades y Perséfone y cuyo propósito arquitectónico y religioso era facilitar la práctica de la nigromancia y permitir a los vivos hablar con los espectros de sus antepasados. Quizá los relatos de los primeros viajeros sobre este tétrico lugar inspiraron los terroríficos versos de la epopeya. Pues no estamos muy seguros, porque en la actualidad existe un intenso debate sobre el verdadero uso del necromantío. Mientras que unos expertos siguen defendiendo que era un sitio donde tenían lugar rituales, otros apuntan a que el recinto se trataba en realidad de una granja agrícola fortificada de la época helenística, provista de catapultas defensivas, que acabó siendo arrasada por los romanos en el año 167 a.C. Prosigamos con el viaje de Odiseo. Tras sobrevivir al contacto con la muerte en aquel lugar, regresa a la isla de Circe. Allí la hechicera le traza un mapa de los horrores que deberá atravesar para poder regresar a Ítaca. El primer escollo son las sirenas, criaturas sentadas en una pradera rodeada de huesos humanos putrefactos. Estos seres mágicos hechizan a los marinos con su canto sobrenatural hasta hacerlos estrellar sus naves contra los arrecifes, para luego poder devorarlos. Una curiosidad, originalmente en la mitología griega, las sirenas no eran monstruos con rostro de mujer y cuerpo de pez, sino que tenían cuerpo de ave. Odiseo, que desea experimentar lo prohibido, escuchar el canto de aquellas sirenas, pero eso sí, sin jugarse la vida por hacerlo, ordena a sus hombres que se taponen los oídos con cera de abeja y les pide que a él lo aten al grueso mástil de la embarcación. ¿Dónde se localizaría la isla de las sirenas de la Odisea en la vida real? Los geógrafos de la antigüedad clásica como Estrabón y eruditos modernos como Victor Bérard sitúan el Prado de las Sirenas en las formaciones rocosas hoy conocidas como el archipiélago de Li Galli, que es muy pequeño y está ubicado justo frente a la costa de Amalfi y Positano, a poca distancia de Capri y Nápoles. ¿Sabéis qué es lo más curioso?
que la configuración de estos islotes y la violenta acción del oleaje continuo sobre sus grutas marinas producen resonancias rítmicas y acústicas singulares. Se genera un ruido de fondo que puede confundirse fácilmente con el canto de coros humanos o voces etéreas silbando en el viento. Henry Bradford, al navegar por esas aguas, documentó en su bitácora haber escuchado unos murmullos acústicos inquietantes, originados por el choque del mar contra la piedra huecada. No es difícil imaginar cómo la supersticiosa mente de un asustado marinero de la Edad del Bronce, atrapado en la niebla o la tormenta, tal vez transformó esta trampa acústica y naval en bellas doncellas demoníacas buscando su perdición. Por el contrario, Tim Severin sitúa a las sirenas de la Odisea en el accidentado paisaje de las costas del oeste de Grecia, en las inmediaciones de la montañosa isla de Leucade o el Golfo de Ambracia. Desde su enfoque náutico, toda esta fase final del viaje de Odiseo representa en realidad el difícil cabotaje a través del traicionero laberinto natural que son las islas jónicas. Los cantos mortales serían el sonido amortiguado de las rompientes del mar contra arrecifes traicioneros medio sumergidos, que avisaban del peligro inminente de un posible naufragio. ¿Qué más le sucedió a Odiseo en su interminable periplo? Inmediatamente después de escapar de las sirenas y tal como profetizó Circe, el barco se ve obligado a penetrar en un estrecho canal marítimo donde no hay alternativa buena. Hay que elegir entre el horror o la destrucción total. A un lado del paso acecha Escila, un monstruo marino de cuya cintura brotan 6 larguísimos cuellos y cabezas de perros cuyas bocas encierran unos dientes terribles preparados para descuartizar a sus presas. Cuando una embarcación pasa demasiado cerca de su cueva, que está en lo alto de un acantilado, Escila extiende esos cuellos para devorar de un solo bocado a 6 marineros, uno por cada cabeza. Al otro lado aguarda Caribdis, un remolino abisal de un tamaño colosal que de forma mecánica traga y escupe grandes cantidades de agua varias veces al día, de manera que es capaz de engullir y romper en 1000 pedazos la nave más sólida. Para salvar el barco de la aniquilación en el remolino de Caribdis, Odiseo se resigna a navegar pegado al acantilado, donde se encuentra Escila. 6 de sus mejores hombres acaban devorados por las fauces caninas de aquel monstruo marino. ¿Cuál sería la ubicación real del estrecho donde estaban Escila y Caribdis? Si hay una parada del mito donde a lo largo de los siglos ha existido un nivel muy alto de consenso, es sin duda esta. Desde los antiguos Polibio, Plinio el Viejo y Estrabón hasta expertos modernos como Victor Vega, Samuel Butler y Henry Bradford han identificado el turbulento estrecho de Mesina como el hogar geográfico de Escila y Caribdis. Se trata de un angosto embudo natural de aguas profundas que separa la región italiana de Calabria de la isla de Sicilia. Aquí se produce un choque violento y constante de masas de agua. Las fuertes mareas y las corrientes contrapuestas del mar Tirreno colisionando de frente contra las del mar Jónico. Este fenómeno, amplificado por las fases lunares y los vientos del estrecho, genera vórtices reales y temibles remolinos que aun en épocas recientes suponían un inmenso peligro para los barcos de vela sin motor y con poco calado. Hoy en día los lugareños conocen a este vórtice principal como el remolino de Garófalo, que sería la encarnación de Caribdis, el abismo que devoraba embarcaciones. Y justo en la ribera italiana se yergue un promontorio rocoso, la Roca de Escila, perforado por acantilados huecos que amplifican el estruendo del oleaje como si fueran ladridos de una bestia oculta, la guarida de Escila. Hemos señalado que hay consenso sobre este lugar, pero no de todos. Como podéis imaginar, el explorador Tim Severin, fiel a su hipótesis de una geografía limitada al perímetro de la Grecia occidental continental, ubica al monstruo de 6 cabezas y al abismo succionador
en los rocosos pasos navegables que se encuentran entre la isla de Leucade y el continente griego. Sostiene que el relato de la Odisea fue inflando los pequeños peligros costeros locales mediante la exageración, a medida que los bardos lo transmitían a través de los siglos. Como hemos visto, aquí 6 de los compañeros de Odiseo han perdido la vida debido a Caribdis. Tras lo ocurrido, la exhausta tripulación divisa por fin un paraíso terrenal para descansar, la isla de Trinacria. Odiseo recuerda entonces las profecías del adivino ciego Tiresias en el Hades y las advertencias de la diosa Circe. Allí pastan los sagrados rebaños de espléndidas vacas y ovejas pertenecientes al todopoderoso dios del sol, Helios. La orden es muy clara. No se debe derramar sangre ni dañar el ganado sagrado bajo ningún concepto. Si lo hacen, pagarán un alto precio: su vida. Sin embargo, la tripulación queda inmovilizada en la costa durante un mes entero por culpa de implacables vientos contrarios que les impiden zarpar. Agotadas las provisiones de la nave, el segundo al mando, Euríloco, se revela argumentando con desesperación que es preferible morir fulminado por los dioses en el mar que agonizar lentamente por el hambre en una playa. Así que mientras Odiseo duerme, los hombres rompen el tabú y masacran a las reses del dios Sol. Mientras asan la carne, los animales siguen gimiendo de forma sobrenatural porque son inmortales. Al reanudar la navegación días después, un Helios, sediento de venganza, exige justicia al rey de los dioses. Zeus responde a la petición enviando un certero y devastador rayo que hace añicos la última nave de la expedición. Así todos los amotinados mueren ahogados. Solo sobrevive Odiseo, quien como castigo por no haber sido capaz de controlar a sus hombres, es empujado de nuevo a los terrores del mar. Para intentar salvarse, ata como puede el mástil partido a la quilla rota para fabricar una precaria balsa. La mítica Trinacria, esta isla del dios Sol, sería, según la tradición historiográfica clásica que incluye a Tucídides, Estrabón, Plinio y Justino, la isla de Sicilia. El argumento principal que esgrimen los historiadores es de carácter etimológico y topográfico. La misteriosa palabra griega Trinacria significaría en griego isla de los 3 promontorios o 3 cabos. ¿Cuáles son esos cabos? Peloro, Pasero y Lilibeo. Es una descripción geométrica de la peculiar forma triangular que define a Sicilia, es decir, el nombre mismo de la isla es un mapa. Autores clásicos como Tucídides explicaron que los primitivos habitantes de la zona, los belicosos sicanos, habitaban Trinacria antes de llamarla Sicania o Sicilia. También sostiene esta teoría investigadores modernos como Bégard, Pocock y Bradford. Existe otra hipótesis minoritaria que se basa en las dudas de algunos navegantes contemporáneos y sugiere que Trinacria podría ser en realidad el archipiélago de Malta. El argumento para proponer Malta es que Sicilia, en la cosmología de muchos expertos, ya había sido muy utilizada y asignada como el inmenso telón de fondo para las peripecias de los brutales cíclopes y de los lestrigones. Reutilizarla de nuevo para ubicar al ganado de Helios resultaría redundante a nivel geográfico dentro del viaje poético, especialmente si consideramos que Homero trata y describe siempre a Trinacria como una isla sagrada muy remota, aislada en Occidente y en su mayor parte semidesierta, algo que encaja mucho mejor con el perfil de Malta en la antigüedad que con la poblada y fértil Sicilia. Estamos llegando al final del periplo de Odiseo. Una vez destruida su flota y muerto hasta el último de sus camaradas, el rey de Ítaca se queda flotando en el abismo del océano, completamente a la deriva, aferrado con las uñas a un madero de su destrozado navío. Tras 9 días, las corrientes lo arrastran hasta las playas de Ogygia. Esta isla es un paraíso de vegetación perenne, cascadas de agua dulce, cipreses y enredaderas, donde el tiempo parece no fluir. Allí reside hermosa y solitaria
la poderosa ninfa o diosa Calipso, cuyo nombre significa la que oculta. Ella recoge al moribundo héroe, lo cura y lo retiene como su esclavo amoroso o cautivo durante 7 años. Calipso, enamorada de su mortal mascota, le ofrece el mayor don que se puede concebir: la inmortalidad absoluta y la eterna juventud, si acepta quedarse con ella para siempre como su esposo. Odiseo, sin embargo, rechaza la vida de un dios. Su anhelo es puramente humano, de manera que el rey de Ítaca se sienta cada mañana sobre los ásperos peñascos de la costa. Con lágrimas en los ojos contempla el mar en silencio. Su deseo es envejecer y morir al lado de su esposa Penélope en Ítaca. Finalmente, la diosa Atenea se apiada de él e intercede ante Zeus. El rey de los dioses envía al mensajero Hermes para ordenar a Calipso que deje marchar a su amante. Odiseo, usando solo un hacha de bronce, se construye una rudimentaria pero robusta balsa de gruesos troncos y, tras despedirse de la apesadumbrada diosa, vuelve a desafiar la ira del mar. ¿Cuál podría ser en la vida real la isla de Ogygia? La identificación topográfica de esta exuberante isla prisión es quizá una de las más disputadas de todo el mapa. La tradición helenística, iniciada por el erudito y poeta Calímaco y debatida después por el geógrafo Estrabón, identifica la romántica Ogygia con la antiquísima Gaulos, que es el nombre clásico de la actual isla de Gozo en Malta. Expertos como el veterano marino Ernle Bradford así lo creen. Piensan que la solitaria Malta representaba en la mente de los antiguos el centro geométrico del Mediterráneo conocido. Era percibida como un lugar místico, aislado, carente de conexiones terrestres y provisto en abundancia de espectaculares grutas calizas costeras. De hecho, hoy en día una cueva gigantesca con vistas a la arena rojiza de la bahía de Rambla en Gozo se vende a los turistas como la verdadera cueva de Calipso, rodeada de la vegetación que se describe en la epopeya. Por otro lado, la investigación de Victor Bérard propuso una localización menos convencional y mucho más cercana para los españoles: la diminuta e inhóspita isla de Perejil, situada a un tiro de piedra de la costa de Marruecos en el estrecho de Gibraltar. Bérard construyó su teoría analizando un enigmático verso del poema donde Homero describe a la inaccesible Ogygia como el ombligo del mar. Según Bérard, esta metáfora concreta no era en balde. En la terminología de los experimentados cartógrafos fenicios, el ombligo o el centro neurálgico del océano mundial denotaba siempre la temible área de los pilares de Heracles. Este embudo oceánico donde confluyen las poderosas corrientes del Atlántico, empujando el agua hacia el Mediterráneo oriental, conformaba un nudo hidrográfico que sembraba el pánico entre los navegantes primitivos. En la mente racionalista de Bérard fueron precisamente estas mismas corrientes sumamente violentas del estrecho las que conformaban los verdaderos e inquebrantables barrotes físicos de la prisión mágica de Calipso. Esto explicaría la supuesta incapacidad física de Odiseo para escapar a remo de la pequeña isla durante años, hasta que la intervención divina o un golpe favorable de los vientos de poniente se lo permitió. A bordo de su precaria balsa de troncos atados, Odiseo navega durante casi 3 semanas, dejándose guiar por el brillo de las estrellas nocturnas, la Osa Mayor y las Pléyades, y de repente divisa, alzándose como un inmenso escudo sobre el oscuro horizonte, una tierra montañosa. Pero su viejo enemigo jurado, el dios de los terremotos y los mares, Poseidón, que sigue sediento de venganza por la ceguera infligida a su hijo Polifemo, se percata desde la lejanía que el héroe está a punto de llevar a cabo con éxito su misión de regresar a casa. Por ello, el dios de los océanos
desata una colosal tormenta que hace astillas la balsa de troncos del rey de Ítaca. Pero Odiseo no se rinde. Ayudado in extremis por el velo mágico de la diosa marina Ino, Leucótea, sobrevive a los rompientes rocosos y, pese a estar herido y más muerto que vivo, logra nadar hasta la desembocadura de un río en las costas del misterioso reino de Esqueria. Se entierra desnudo bajo un lecho espeso de hojas secas en un bosque de olivos para conservar el calor. A la mañana siguiente, los gritos de la hermosa princesa Nausica y sus doncellas, que han acudido al río para lavar los ropajes reales y están jugando a la pelota en la playa, lo despiertan. Pese a su terrorífico aspecto de bestia marina, Odiseo usa su inigualable labia para suplicar amparo a la joven. Ella, valiente y piadosa, lo alimenta y lo conduce hasta el palacio de cobre y oro de su padre, el poderoso y sabio rey Alcino. Los habitantes de Esqueria son los civilizados y enigmáticos feacios, un pueblo de marineros bendecidos por los dioses. En su lujosa corte, tras escuchar emocionado la narración de sus años de pesadillas marinas, el rey Alcino colma a Odiseo de inmensas riquezas, trípodes de oro, finas vestiduras y bronce, y le proporciona el mayor regalo de todos: poder usar un veloz y misterioso barco feacio. Según la leyenda, los barcos negros de los feacios son maravillas mágicas de la ingeniería o de la hechicería naval. Se mueven a velocidades vertiginosas surcando el océano, no tienen timón ni timoneles y navegan siguiendo los deseos de su piloto y sumidos en una densa niebla mágica que los vuelve invisibles hasta su destino final. Este navío fantasmal será, por fin, el vehículo que cierre el círculo y cruce el último tramo de mar hacia la patria. ¿Dónde se encontraría en la vida real Esqueria, la pacífica tierra de los civilizados feacios? Según eruditos helenísticos como Calímaco y Apolonio de Rodas, autor de la famosa epopeya mitológica Argonáuticas, sería Corfú. El consenso se mantuvo firme a través de los siglos hasta ser respaldado en la época moderna por arqueólogos como Begard y marinos como Ernest Bradford. ¿Por qué lo ven tan claro? En primer lugar, porque las fuertes corrientes que predominan en esa región del mar Jónico empujan los desechos navales y las embarcaciones de deriva rotas directamente hacia la costa occidental de esta gran isla. En segundo lugar, porque a nivel sociopolítico y antropológico, los ricos y sofisticados habitantes históricos de la próspera polis de Córcira en Corfú ostentaban en la antigüedad clásica una reputación naval inigualable y una flota que dominaba a nivel militar los mares griegos. Su pericia y orgullo marítimo encajaba, para la mentalidad griega, con el relato homérico de que los veloces barcos feacios eran maravillas mágicas que ni siquiera necesitaban timón para navegar entre tempestades. Intentó derribar la teoría de Corfú Samuel Butler, promotor de la controvertida teoría que sostiene que el autor de toda la Odisea no es Homero, sino una brillante mujer siciliana, que se habría autoincluido en el poema, oculta bajo el personaje de la joven princesa Nausica. Para él, ¿dónde estaba la Esqueria real? En la actual ciudad de Trapani, en la costa occidental de Sicilia. Como contrapunto, el historiador, ingeniero y navegante colombiano Mauricio Obregón, nacido en Barcelona, sugirió que la misteriosa Esqueria podría ser Chipre. Volvamos de nuevo con Odiseo. El cansancio de 10 años de amarga travesía pesa mucho. Durante el viaje nocturno en la mágica nave Feacia, Odiseo cae en un sueño mágico y profundo, similar al letargo de la muerte. Al romper el alba, el barco enfila con sigilo un puerto escondido en Ítaca, en el que hay un antiguo olivo sagrado. Con un respeto reverencial, los fuertes marineros feacios levantan en vilo el cuerpo dormido del héroe y lo depositan sobre la fina arena dorada de su patria, dejándolo rodeado por el rico tesoro de bronce y oro que el rey Alcino le ha regalado. Después zarpan de inmediato de vuelta a su hogar.
El épico periplo del rey de Ítaca ha llegado a su fin, pero no el derramamiento de sangre. Cuando Odiseo se despierta, la diosa de la guerra, Atenea, se le aparece en la niebla y le revela la amarga y dura realidad sociopolítica de su añorado hogar. No puede ir al palacio porque su casa ha sido invadida como un nido de víboras. Más de un centenar de jóvenes, ricos e insolentes nobles de la isla y de los islotes vecinos, los infames pretendientes, llevan años devorando sin piedad todo el ganado, despilfarrando el tesoro real, acosando día y noche a su bella y astuta esposa Penélope para que se case con uno de ellos, y urdiendo un complot oscuro para asesinar a su único heredero, Telémaco. Disfrazado mágicamente por la diosa como un sucio y encorvado mendigo anciano, irreconocible para cualquiera, Odiseo se infiltra en su propio palacio y soporta de forma estoica innumerables palizas, burlas y humillaciones continuas de los nobles. Pero al mismo tiempo está tramando un plan junto a su hijo Telémaco y dos fieles sirvientes. Durante un concurso con arco en el salón de banquetes que decidirá quién será el esposo de Penélope, ninguno de los orgullosos pretendientes tiene la fuerza necesaria para siquiera tensar el gigantesco, duro y viejo arco de guerra de Odiseo. Sin embargo, el supuesto mendigo lo toma, lo tensa sin esfuerzo aparente y hace pasar una flecha a través de los ojos de 12 hachas alineadas para el certamen. Con ese gesto inconfundible, Odiseo se arranca los harapos sucios, revela su verdadera identidad y en un baño de sangre brutal y despiadado, masacra a los 108 invasores y pretendientes. Recupera el amor de su esposa y con las manos manchadas de sangre, devuelve el férreo orden real a su reino sumido en el caos. Pero, ¿cuál es la propuesta de ubicación real para el reino de Ítaca? Podría parecer que la cuestión del punto final del mapa debería ser la más evidente y simple de resolver. Homero nombra repetidas veces a Ítaca, y en el moderno archipiélago de las islas jónicas griegas existe una bella isla montañosa y accidentada llamada precisamente Ítaca, Izaki. Desde la antigüedad, los habitantes locales, la cartografía contemporánea y el turismo de masas afirman sin titubeos que esta isla y solo esta es el hogar patrio histórico de Odiseo. De hecho, los hallazgos de arqueólogos locales refuerzan esta idea al mostrar restos antiguos e incluso algunas monedas de bronce forjadas en época helenística entre los siglos IV y II a.C., desenterradas en la propia isla, donde aparece acuñado el inconfundible rostro de Odiseo tocado con su icónico gorro de marino. No obstante, a ojos de los escépticos y exigentes geógrafos modernos y de los filólogos más críticos, surge un problema. La accidentada orografía de la moderna isla de Izaki presenta contradicciones narrativas y topográficas muy serias con el texto del poema homérico. En la Odisea, el héroe describe a su patria como una masa insular de un relieve muy rocoso, sin extensas praderas o llanuras, no apta, bajo ningún concepto, para el galope de los caballos. Y aquí viene el dato crucial: ubicada como la isla más alejada hacia el ocaso o la más lejana hacia el mar occidental, dentro de un archipiélago cerrado de islas muy juntas. Y la actual isla de Ítaca no es para nada la isla griega más occidental de ese intrincado archipiélago costero. Ese título le corresponde a su inmensa vecina del oeste, Cefalonia, que es la que da de bruces geográficamente contra el profundo abismo marítimo de alta mar. Para solucionar este rompecabezas literario, a principios del siglo XX, el célebre e influyente arqueólogo alemán Wilhelm Dopfeld sugirió que la vecina y gran isla montañosa de Leucade, situada mucho más al norte, era en realidad la Ítaca de la narración homérica. Sin embargo, la propuesta científica más revolucionaria y mediática para ubicar la cuna de Odiseo en pleno siglo XXI surgió del ingenioso investigador británico Robert Bittelstone.
En 2005, apoyado por James Deagle, catedrático de clásicas de la Universidad de Cambridge, y el profesor de geología y estratigrafía John Underhill, de la Universidad de Edimburgo, publicó la obra Odysseus Unbound. En ella defiende que la Ítaca de la que nos habla Homero no es de ningún modo la pequeña y turística isla moderna que porta su nombre, sino la abrupta península de Paliki, en la zona más occidental de la vecina isla de Cefalonia. Algunos os preguntaréis, ¿cómo puede ser una simple y anclada península continental unida por tierra firme a Cefalonia, el hogar del famoso rey de Ítaca? Whittlestone argumenta que en la sangrienta época de la mítica guerra de Troya y los palacios micénicos de la Edad del Bronce, Paliki no estaba unida a Cefalonia, era una masa de tierra totalmente separada e independiente de su gran vecina oriental, dividida por un profundo, navegable y angosto canal marítimo natural que discurría de norte a sur. Toda esta región se asienta justo encima de una violenta e inestable falla tectónica activa, donde colisionan placas gigantes y, según estos expertos, a lo largo de los siglos transcurridos, desde que se cantó la épica por primera vez, una cadena de eventos sísmicos catastróficos, una serie de terremotos destructivos consecutivos a gran escala, como los que devastaron la región en fecha tan reciente como el año 1953 y elevaron la isla entera casi 1 metro, provocaron millones de toneladas de desprendimientos masivos de escombros de roca caliza y lodo provenientes de las montañas orientales colindantes. Estos inmensos corrimientos de tierra cayeron dentro del canal marino como un enorme muro o embalse natural, rellenando progresiva y completamente todo este espacio navegable marítimo hasta crear, de forma artificial o geológica, la ancha y rocosa lengua de tierra seca, el istmo, que ha estado conectando geográficamente y convirtiendo a Paliki, a los ojos y en los mapas de las generaciones modernas, en una simple península de Cefalonia. La península de Paliki, en su hipotética época como isla, habría cumplido los requisitos descriptivos geográficos que se detallan en la Odisea. Desde luego habría sido la isla geográficamente situada más al oeste. Pero, ¿qué porcentaje de toda esta enorme epopeya del viaje fatal de Odiseo entra y se explica racionalmente en los dominios de la geografía naval real? ¿Y qué porcentaje corresponde al terreno estrictamente poético de la ficción mitológica? Según muchos de los expertos, el duro armazón estructural de la Odisea, en lo que respecta a los lugares que en ella aparecen, no sería una invención fantástica concebida por la imaginación humana. Apuntan a que el poema podría asentarse aproximadamente sobre un 50 a 60% de conocimientos sólidos y pragmáticos sobre la navegación en el Mediterráneo, mientras que alrededor del 40 a 50% del tortuoso itinerario narrado, así como de la inmensidad de los tiempos de viaje relatados, pertenecería al ámbito de la creación mitológica pura, del exagerado folclore que habría resultado de la transmisión oral. Homero esculpió la geografía y configuró, retorciendo islas reales para que encajaran con sus necesidades narrativas, un terreno metafórico de aislamiento, profundo dolor y tentación sexual que operó como la forja definitiva diseñada para construir un carácter inquebrantable en la solitaria figura del héroe humano universal que siempre lucha por regresar a casa a cualquier precio. ¿Y vosotros qué opináis sobre toda esta historia? ¿Creéis que el autor o autores de la Odisea se inspiraron en lugares reales para crear su famosa epopeya? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre si existió realmente un hombre llamado Homero que escribió la Ilíada y la Odisea, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas.
Nos vemos en el siguiente vídeo.